O sea, yo me di cuenta que aquí estoy en el punto 0, 0. Me voy acá, tengo en X 10 metros, en Y 0 y en Z 0. Y acá tengo los 20 metros en X. Entonces no tengo inconveniente. Pero en altura sí. Tengo 12 metros. Y mi pórtico principal, ¿cuál era? 6 y 2, eran 8 metros nomás de alto. Entonces simplemente lo vamos a modificar. Clic derecho. Donde dice editar línea de base. Le doy clic izquierdo. A ver, por favor, si alguien se queda, me avisa. Clic derecho, editar línea de base. Y aquí me voy, le digo modificar sistema. La tercera pestañita. ¿Sí ven? Se me abre otra pestaña, donde aquí me dice los ejes de coordenadas en X, en Y y en Z. Para lo cual, nosotros vamos a trabajar simplemente en X y en Z, ¿no es cierto? Entonces, también acá me dice, si ven, el sistema de referencias, ¿cómo lo quiero? ¿En coordenadas o en espacio? Puedes repetir esa parte. Ya, listo, Víctor. Voy a salir. Hasta aquí estamos todos, ¿no es cierto? Entonces, clic derecho con el mouse. Aquí donde dice editar líneas base. Clic izquierdo. Se me abre otra pestaña, otra ventana que me dice coordenada de sistemas de referencia. Y le voy a la tercera. No, wow, vamos a interpretar un poquito. Dice nuevo sistema. No, porque yo ya creé un sistema, ¿no es cierto? Copiar este sistema no me interesa. Y lo voy a modificar, porque no está, estas líneas de base o estas líneas de ejes no están como yo quiero que sean, ¿no es cierto? Entonces simplemente le voy a decir modificar. Clic izquierdo y se nos abre esta ventana. Donde tengo la línea, los ejes, llamémosles. Ejes en X, en Y y en Z. Antes que nada, me voy acá. Uno puede trabajar en coordenadas o en espacios. A mí personalmente me gusta trabajar en espacio. O por cotas, que nosotros le llamamos. Entonces, si ven, del eje A al B, me voy aquí. Pongámosle ejes. Vamos a llamarle eje A, eje B y eje C. Entonces, ¿qué me dice? Del eje A al B, ¿cuántos metros hay? Del A al B, 10 metros, ¿no es cierto? 10. Ojo, me pongo en espacio, por favor, no en coordenadas. Del eje B al C, ¿cuántos metros hay? Si me voy acá, del B al C, tengo 10 metros, ¿cierto? Y del eje C a otro no hay más, entonces por eso es 0. Por ahí me gusta trabajar mucho por espacio. Listo, entonces no hay problema. En Y, como es perpendicular a nosotros, no hay inconveniente, pero en Z sí. Vamos a llamarle si ve Z1, Z2, Z3. ¿Qué es lo que me dice? El Z1 sería este nivel, vamos a ponerlo con otro color. Digamos aquí. Llamémosle Z1, considera. Z2 y esta proyección de esta línea sería Z3. Listo, entonces, de Z1 a Z2, ¿cuánto es la altura? 6 metros. Perfecto, ¿cierto? Y de Z2 a Z3, ¿cuánto es mi altura? Acá le voy a 2 metros. O sea, estamos haciendo un prediseño. Entonces aquí estaba 2, acá simplemente le pongo 2 metros. Listo, le doy clic en otra parte para que se actualice. Le dejo tal cual, no le modifico nada ahorita. Le doy OK. OK. Y si ven que ya el sistema de referencia o las líneas de eje ya están como nosotros queremos. Si me paro para ver la altura, con este puntito rojo, si ven acá, por favor, me dicen que en Z estoy en 6 metros y en el otro eje a 8 metros, que es lo que yo quería, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta hasta ahorita, por favor? Listo, si no hay preguntas, seguimos. Voy a dibujar el pórtico, que es el pórtico base. Yo voy a considerar ahorita para el prediseño, voy a considerar el pórtico más cargado. Digamos que aquí hay, en esta línea, si aprecian por favor, este pórtico de aquí, el pórtico A y el pórtico G,
están soportando menos cargas, ¿no es cierto? Justamente por el concepto del área cooperante. Digamos 3 metros, 6 metros, 3 metros coge para acá esta carga y de acá coge 3 metros y esta coge 3 metros de aquí para acá. Esto sería así, ¿no es cierto? Digamos, voy a ponerlo con otro color. Este sería el área cooperante de este pórtico. Entonces, todos los pórticos que son centrales, digamos, tienen un área cooperante de 6 metros, 3 y 3, ¿no es cierto? Por favor, si voy un poquito, si voy muy despacio, si ustedes ya entienden esto, por favor me dicen, no hay problema. Para mí mejor, porque avanzo un poquito más, pero si ven que hay unos compañeritos que es nuevo, no sé, me avisan que yo encantado voy al golpe de ustedes. Al fin y al cabo, ustedes son los dueños de la clase. ¿Sí? Entonces, el área cooperante es 6 metros, ¿no es cierto? Este portiquito de aquí sería 3 metros, entonces por eso vamos a considerar como prediseño un pórtico de la mitad. Cualquier pórtico, sea el pórtico B, el C, el D, el E o el F, simplemente para asumir el más cargado, nada más. Entonces voy a dibujar, ojo, no voy ahorita, como va a ser el prediseño, simplemente me voy a, dice definir, define, ay, perdón, no, aquí donde está esta pestañita, que hay algunas ventanas, o de una vez aprovechemos que estamos aquí para hablar un poquito del programa. Y el programa es muy intuitivo, me dice, si ven, esta es la ventana que uno dibuja. Si yo quisiera tener otra ventana, simplemente le doy clic aquí en este icono, no sé si aprecian ustedes, arribita, al lado de la X, hay un triangulito, le doy clic y le añado, dice añadir nueva ventana, nueva window, y se añade otra ventana, ¿sí? Y así puedo añadir N ventanas. Digamos que quiero otra ventana, aquí mismo le digo otra ventana, ¿sí? Se crea otra ventana, nada más. Voy a cerrar estas ventanas, y así sucesivamente. Cuando trabajemos, a mí me gusta trabajar con dos ventanas. Por ahorita, como estamos trabajando en un análisis plano, solo vamos a trabajar en un análisis. Aquí abajo, por favor, si ven que me dicen las unidades, toneladas, metros, siempre tengo aquí en el SAC, lastimosamente, no es como el ETAX, que tiene para cambiar las unidades a su gusto, o sea, esfuerzos en kilogramos, centímetros, elementos en centímetros, al final los resultados en toneladas, metros, acá tengo que estar cambiando cada vez y cuando. Sería el inconveniente. Aquí me dice el sistema de ejes, si ve, estoy trabajando con un sistema global, lo que hablamos en antes, y a medida que muevo el mouse se me van moviendo el sistema de referencia del mouse, ¿cierto? En este lado, yo veo donde estoy, voy a abrir un ratito otra ventana. Si ven, cuando yo el mouse hago clic aquí, si ven que se me prende la ventana, esto me quiere decir que esta está desactivada. Yo me voy y hago clic acá dentro de la ventana, ¿sí ven? Se me prende la ventana. Entonces yo ahí me doy cuenta en qué ventana estoy trabajando. Si estoy aquí, o acá yo me puedo ir, ¿no? Me estoy moviendo el mouse. Pero mientras no haga clic, se sobreentiende que yo estoy trabajando en esta ventana. Es una forma de ver eh, dónde estoy trabajando, cuando se me prende la ventana, ¿cierto? Entonces, es muy intuitivo, lo mismo. El saque, creo que este fue el primero y salió el tax. Y después el 6 son de la misma casa, entonces son muy parecidos, muy fáciles. Dejen sacar esto que... Ahí sí, me molesta. Sí, sí ven la pantalla. Parece que sí. Bueno, sí, ya, gracias, ingeniero. Me voy aquí donde dice, primerito tiene algunos pestañas que dicen, si ven, para aquí en File, para abrir nuevo modelo, que es lo que hicimos ahorita, para abrir un modelo existente, para grabar cómo, para importar, que eso es lo que vamos a hacer ahorita, este dibujo en AutoCAD lo vamos a importar al AutoCAD. También para exportar, aquí tenemos para exportar al SAC, al SAFE, esto es en el
cuando, bueno, una vez hace un tiempo dicté un curso de cimentaciones, yo ya tenía modelado el edificio y se cortaba las cargas facilitas al 6, que es muy fácil, ¿no es cierto? Aquí para grabar videos, bueno, aquí todavía no porque hay que correr, unos videos medio interesantes. Digamos, estos videos son chéveres, aquí permite cuando usted hace un análisis no lineal, digamos, pone un acelerograma, qué sé yo, el 16 de abril, y uno ve cómo la estructura se comporta ante un sismo, no sé. O sea, eso es esto, pero ya uno tiene que tener modelada toda la estructura. Aquí para imprimir, para presentar reportes, bueno, esto muy poco lo utilizo porque las memorias de cálculo uno las hace uno mismo, ¿cierto? Las que más utiliza uno, estas ventanas de editar, aquí podemos ver que para adelante y para atrás cortar, estas ventanitas son muy útiles, replicar, extruir y mover. Entonces replicar es para copiar, hacer una copia, extruir es para de un punto hacerlo una barra hacerlo un área y un área hacerlo volumen, es la lógica que utiliza el programa. O mover un elemento de un lado a otro lado, mover un punto. Aquí también bueno, ahorita como no tenemos nada seleccionado, está todo cerrado. Para editar puntos, líneas y áreas, ¿sí ven? Entonces el SAC trabaja con puntos, con elementos líneas, que son barras, o elementos áreas, que son justamente, valga la redundancia, hay hilos sólidos. Yo personalmente no he trabajado con sólidos, en la vida profesional, no, en la parte académica, una vez hice un modelito de una zapata trabajando con sólidos, pero era un ejemplo muy sencillo, con carga axial nomás. Para ver, si ven aquí donde dice la ventana ver, view, para verlo en 3D, en 2D, límites. Esto es muy importante. Bueno, y ahorita vamos a ver, para ver, digamos, si yo no quiero ver estas líneas que a veces me molestan, un edificio grande ya me molesta, yo simplemente, ¿sí ven? Le quito. No es que se ha borrado, la apago. Es como ¿cómo sería la palabra? Como un layer de AutoCAD. Me voy otra vez y le digo mostrar líneas. ¿Sí ven? Le hago clic y se presenta. Para mostrar los ejes, invertir, etcétera, etcétera. Aquí trabajamos siquiera el 90% en definir. Para mí es una de las pestañas más útiles. En definir trabajamos casi el 90% del modelo. Si vean, está ahí bien intuitivo, esta forma yo la sigo. Primero se crea el material, sea acero, sea hormigón, sea madera, etcétera, etcétera. Incluso nosotros haciendo clic, dice materiales, le doy clic, se me abre, si ven, algunos tipos. 4000 PSI, que es 280 kilogramos sobre centímetros cuadrados, y el acero que está en Estados Unidos, el acero laminado A992 FY, que se está utilizando bastante, ¿no es cierto? Incluso aquí también hay para crear nuevos materiales. Yo le doy clic en nuevo material. ¿Sí ven? Hay material, el tipo de la región, Estados Unidos, China, europeo, no sé. El tipo de material, podemos ver aquí, que si vamos a trabajar con acero, nosotros el curso se va a basar bastante en acero, concreto, aluminio, acero conformado en frío, que son yo le llamo acero, sí, conformado en frío o doblado en frío, rebar, que es acero varillas de refuerzo, un tendón y otro. Digamos, qué sé yo, una casa de madera, pues aquí no hay madera, entonces yo aquí le doy clic en otro, calculo en un laboratorio el modo de elasticidad de la madera, y ahí trabajaría, digamos, con ese material madera, o la caña guadúa, me invento, ¿cierto? Aquí está. Bueno, ahí también para crear nuevas propiedades, modificar, etc. Todo esto vamos a ver en el transcurso del curso. Si ven, después que uno crea el material, o es la lógica que yo utilizo, o mi algoritmo, creo secciones, si ven, incluso está dividida, si ven, elementos barras, elementos áreas, si ven estas líneas grises, elementos sólidos, barras de refuerzo y elementos link. Esto es muy importante cuando uno hace, qué sé yo, un elemento que trabaje o un elemento que va a incursionar en el rango no lineal. Puede ser un disipador de energía, puede ser un aislador sísmico. Mi tesis de maestría fue justamente modelar una serie de edificaciones con aislador. Entonces ahí uno utiliza, porque son elementos que trabajan netamente en el rango no lineal. O también cuando uno trabaja con resortes, con la iteración sobre estructura, la iteración sobre estructura se la puede modelar de dos formas, como resortes
estáticos, o los resortes dinámicos, que eso ya se le pone el amortiguamiento, es un poquito otro tipo de teoría. También se lo puede modelar con elementos no lineales. O sea, eso es para trabajar con elementos no lineales. Y aquí es para ponerle el famoso, el INGE, las rótulas plásticas, ¿sí ven? Aquí hay un grafiquito de esfuerzo de formación cuando se trabaja en análisis no lineal. ¿Sí ven? Entonces aquí yo en los elementos de sección, tengo para definir las barras, si voy a utilizar un tipo tendón, un tipo cable, área, en elementos sólidos, etcétera, etcétera. Entonces es muy intuitivo. Aquí vamos a trabajar nosotros en el curso con elementos barras y con elementos áreas. Después de eso se viene a definir la masa sísmica, que es el peso dividido por la gravedad, nada más. Bueno, aquí también vamos a crear, en este galpón no, porque no es rígido, en estructuras que se consideran como diafragmas rígidos. Ya cuando lleguemos a eso vamos a explicar un poquito cómo considerar un elemento si tiene, o modelarlo como diafragma rígido o como diafragma flexible, ya vamos a explicar. Entonces cuando lleguemos a eso, si hay la inquietud me preguntan. ¿Qué más? Aquí las funciones. Bueno, aquí es para generar un desplazamiento. Bueno, en estructura, si se acuerdan cuando ustedes veían cálculo estructural, le ponía el profesor, qué sé yo, aquí este pórtico, y aquí le ponía que esta cimentación se desplaza a 1 centímetro. Entonces, aquí justamente aquí se puede poner eso, digamos. Aquí donde dice generar desplazamiento, yo en un punto puedo generar un desplazamiento. En las funciones, esto es muy importante, si ven, materiales, secciones. Ya con esto yo me pongo y dibujo toda la estructura, que queda bonita. Le genero la masa, pongo las cargas, etcétera, etcétera. Ahí, ¿qué es lo que se viene a calcular? El espectro de respuesta. El espectro de respuesta, el time history, que es un acelerograma. Y esto yo no lo he utilizado. Bueno, esto es funciones como senos, cosenos. Entonces no sabría, siempre he utilizado el espectro y el time history. Incluso el galpón, bueno, si alcanzamos un ratito, le pegué una corridita a ver cómo se movía netamente el galpón, o cómo se hubiese movido en el terremoto del 16 de abril. Aquí uno pone todo eso. Los load pattern, que son los tipos de cargas, si hacemos clic, si ven carga muerta, carga viva, sismo, viento, aquí hay un pocotón de cosas. Carga muerta, live, carga de techo, sismo, viento, nieve y otras estructuras. Entonces aquí incluso uno en otras, cuando uno hace análisis no lineal, le pone otra, porque análisis no lineal es una carga monotónica que va incrementándose paso a paso, ¿cierto? ¿Qué más? Esto es en load pattern, load case. Clarito dice estados de cargas, porque ahí ya sabemos que hay cargas estáticas y cargas dinámicas. Incluso aquí está clarito, ¿sí ven? En load pattern está la D de DEAC, de carga muerta, y la E de sismo, pero esa E de sismo es un sismo estático. En cambio, en load case están los estados de carga. Hay estados de cargas estáticos y estados de cargas dinámicos. Por ejemplo, un estado de carga estático, ¿cuál sería? El peso propio, ¿no es cierto? Un estado de carga dinámico, ¿cuál sería? El análisis dinámico modal, espectral, etcétera, no sé. Aquí están las combinaciones, aquí vamos a crear, ojo con eso, esta estructura la vamos a analizar con el AICC, y vamos a ver que las combinaciones difieren un poquito de la norma NEC. Yo personalmente, cuando trabajé en acero, calculo tal cual, ya vamos a demostrar que el programa no se equivoca. Lo hace tal cual, lo vamos a demostrar a mano que lo hace igualito. Entonces, las recomendaciones del AICC, para cargas móviles, etcétera, etcétera. Entonces nosotros en lo que es el curso vamos a trabajar en materiales, secciones, las masas, los diafragmas, en otras estructuras, las funciones, los patterns, los case y las combinaciones. Incluso la vamos a crear automáticamente, por facilidad nomás. A las 9:30 nos vamos a receso, si es que desean, si no seguimos, para continuar aquí. Dibujar, si ven aquí podemos dibujar un punto, una línea, esto que está aquí en dibujar, está acá, ¿sí ven?
son dibujos, herramientas de dibujo. Entonces, cada vez que tengan este puntito rojo, si ven, este puntito, este puntito, este puntito, este puntito, son opciones de dibujo rápido, que puedo hacer lo que lo hago en 5 pasos, acá lo hago en 1, pero no en todas se cumple. Digamos aquí, dibujar un punto, perfecto. Aquí tengo para dibujar una barra, tengo esta opción y esta opción. Esta, digamos, es un poco más manual, esta es más rápida, digamos. Esta es para dibujar elementos no, justamente, elementos de rigidizadores, como vamos a ver en el modelo después que vamos a hacer. En el modelo se me fue la idea del mezanine. Para dibujar un área, una losa, a veces las losas no son cuadradas, rectangulares, tienen un poquito media, sí, esta forma de polígono, una losa rectangular o una losa, dibujar una losa rápida. Lo mismo para dibujar en elementos no lineales, ¿sí? Ojo, el SAC, se los digo, no sé si alguien me puede corregir o me puede mostrar, no es tan bueno en transferir las losas a los elementos, porque hay una opción ya, bueno, cuando modelemos el galpón, hay una opción que distribuye las cargas a los elementos, pero cuando corremos el programa y chequeamos los modos de vibrar, como que ahí, y lo modela el mismo programa, lo modela en el ETAX y salen cosas diferentes. El SAC no discretiza al 100% o no distribuye bien al 100% las cargas. Eso hay que tener muy en cuenta. La selección, para seleccionar un elemento barra, esta selección me gusta mucho, una propiedad, un material, un elemento barra, un elemento cable, etcétera, etcétera. Digamos, si ven, aquí trabajamos en el 90%, digamos en el 70%. Aquí en asignar, aquí sería el otro 20%, llegaríamos al 90%, ¿no es cierto? Aquí podemos dibujar un nudo, un join, una restricción, un constraint, o aquí se podría dibujar un resorte lineal, una masa puntual, si se acuerdan en dinámica de estructuras que nos ponían esas carguitas con masas puntuales. Les digo porque yo soy profesor de dinámica estructural, entonces a veces para hacerle la vida imposible a mis alumnos les pongo un pórtico, a veces acostumbro a este mismo pórtico y una masa puntual aquí. No con carga distribuida, a veces ya no, con eso no pueden ya. Entonces sí se puede hacer aquí en el programa. ¿Dónde me quedé? Join, sí, aquí. Y así sucesivamente, en barras, tengo para crear todas las barras, frame para modificar las barras, las rigideces de las vigas, de las barras, perdón. Esto es muy importante en los galpones o para trabajar con estructuras que sean solo a corte o que trabajen a flexión. O a corte y flexión, los elementos, los ejes locales, eso vamos a tener muy en cuenta, etcétera, etcétera. Esta dice brazos rígidos, eso se utiliza mucho en hormigón, aquí en acero no. Para considerar el efecto P delta, bueno, en los galpones no es necesario, pero en los edificios sí. Aquí para asignar una rótula, se trae en análisis no lineal, si ven, para definir digamos, tengo una viga de cimentación, en un lecho elástico, un suelo blando, digamos, puedo definir los resortes lineales, definir masas, justamente en esos tipos de resorte, etcétera, etcétera. Hacer un automallado, aunque bueno, esto creo que en las otras versiones, yo tengo la versión 20.2, ya de desaparecer, porque el SAC está quedando un poquito, lo que es parte de edificio, un poquito como, la gente no lo está utilizando mucho, porque el ETAX últimamente tiene muchas herramientas muy poderosas y muy rápidas de hacer. ¿Alguna pregunta? Alguien prendió el micrófono, no sé si alguien tenga. ¿Alguna pregunta? No le escuché bien. Bueno, parece que se le prendió sin querer. Listo. Entonces, así sucesivamente. Si ven, aquí vamos a poner las cargas gravitacionales, puntuales, distribuidas, cargas de temperatura, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a trabajar con cable, que no va a ser nuestro caso, en las áreas, en los sólidos. Aquí en esta herramienta, analizar, digamos aquí, más un clic, analizamos, y después nos venimos acá a display, por eso yo digo aproximadamente, rápido, ya para irnos ya mismo al receso. Yo considero que el 70% vamos a trabajar en este menú, en el define. En un 20%,
en asignar, son cosas más rápidas, y ese 10% en aquí donde dice display, diseño y analizar, que son cosas muy puntualitas, nada más. Listo, entonces esa es una breve explicación muy superficial. A medida que vamos avanzando con el curso, vamos a tratar de topar la mayoría de las herramientas para que vean que es muy poderoso el programa, ¿no es cierto? Bueno, seguimos. Antes que nada, voy a modelar. A las 9:30 nos vamos al receso. Si es que ustedes desean, 15 minutos. Si no, seguimos hasta las 11 de la noche. No hay inconveniente. Para así avanzar más. Vamos a definir un ratito. O podemos dar 5 minutos de receso como para estirar las piernas. Voy a dibujar justamente el pórtico principal, ¿cierto? Entonces, para lo cual, voy a utilizar esta herramientita. La cuarta, que dice dibujar barras o cables. Le doy clic. Y se me abre, si ven, aquí voy a poner otra pestaña, y si ven que el mouse cambió, y me dice, ahorita lo vamos a dejar tal cual, tipo de objeto, barra, sección, el SAC considera por default esta sección, que es una viga IPE, una viga. Continuo, en qué plano, etcétera, etcétera. Simplemente lo que voy a hacer es, si ven que está activado esto, me dirijo a este punto, clic izquierdo, y en el otro punto, si ven, cuando nos acercamos al punto, como el AutoCAD se prende esta ruedita, le doy clic, clic y clic. Y para salir simplemente le doy escape. ¿Sí? Incluso ya cambió el mouse. Entonces ya tenemos dibujado mi pórtico. ¿Listo? Yo voy a considerar, bueno, eso queda de criterio. No sé si el compañerito que antes nos habló, el ingeniero que construye muchos galpones, eso hay muchos criterios, ¿no es cierto? Los galpones, hay una forma que uno modela empotrado, hay otros que modelan empotrado, depende de su conexión. O sea, en sí, el empotramiento perfecto no existe. Y en estructuras de hormigón, que son conexiones rígidas, no existe un empotramiento perfecto como nosotros veíamos en la universidad. Si se acuerdan que nosotros en la universidad veíamos estos vínculos. Veíamos este vínculo que era así, que era empotramiento perfecto. Veíamos el otro vínculo que era esto así y esto así. O que era un carrito. O el vínculo, o esto también se lo modelaba así, o así nos hacían los profesores. O el otro vínculo que era articulado. Entonces, hay bastante criterio, bastante discusión, que las estructuras en realidad no trabajan totalmente empotradas, ni totalmente articuladas. O sea, eso es un modelo matemático que nosotros en estructuras definimos y que nosotros podemos ahorita considerar. No sé si alguien tiene alguna acotación que hablar o que decir. Lógicamente esto, mi estructura me rigidiza un poco más mi estructura. En este modelo mi estructura es un poco más flexible. Yo personalmente a veces modelo... ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Qué es lo recomendable? ¿El empotramiento o empernarlo? A ver, eso iba, justo el tipo de conexión. O sea, para modelar, si tú vas a modelar como empotrado, tú tienes que justamente considerar que tus planos, digamos, sean, o tu conexión asuma que sea totalmente empotrada, que no es el caso. Si vamos a utilizar una estructura empernada, la estructura empernada se trabajaría como una estructura, una articulación. Que des en cuenta que, digamos, una placa, ¿no es cierto? Tengo una placa, tengo pernos, pernos, pernos y pernos. Digamos, aquí está mi perfil I. O sea, me estoy inventando. Digamos así. Pero aquí yo tengo una holgura, ¿no es cierto? Yo aquí dentro del perno tengo una holgura. La norma, ¿qué me dice? Dejar como mínimo 1 milímetro de ambos lados, o sea, 2 milímetros. Si yo tengo un perno, estoy inventando, de 20 milímetros, mi perforación debería ser como mínimo, ojo, como mínimo 22 milímetros. O sea, en el momento que yo estoy empernando aquí, que yo estoy poniendo este perno, ya hay una holgura. Entonces eso ya no trabaja como empotrado. El modelo trabajaría como articulado. Entonces por eso hay esa discusión. Por eso dije yo, hasta en hormigón armado,
nosotros en hormigón armado, ¿qué tenemos? Continuidad, tenemos la columna y la zapata, ¿no es cierto? Y nosotros fundimos todo esto. En hormigón armado fundimos todo monolítico. Digamos que aquí está el dado, aquí está mi cadena y sigue mi columna. Nosotros en hormigón armado fundimos todo este elemento, ¿no es cierto? Aquí, un solo. Hasta aquí. Todo esto está un solo elemento. En teoría podríamos decir que esto es empotrado. Ojo, en teoría, pero no es así. Porque este empotramiento depende mucho del DF, de la altura de desplante. No es lo mismo una estructura de 10 pisos, no hablemos de 10 pisos, de 5 pisos, a una cimentación DF implantada a 1,50, con la misma estructura de 5 pisos que tenga 3 subsuelos. Entonces, ahí ¿cuál va a estar empotrada? La de subsuelo, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay esa discusión en hormigón y en metal. En metal, mucho más. En metal, yo el galpón lo vamos a modelar articulado para conseguir esa flexibilidad un poco más. O dependiendo del empotramiento. Simplemente es vuelvo y repito, es la concepción matemática. ¿Alguna pregunta? Gracias. Ya, o sea, sí. O sea, ojo, vuelvo y repito, esto es una idealización matemática. Entonces, nosotros ahorita vamos a considerarlo para considerar los efectos más críticos, me estoy inventando, vamos a predimensionar articulado. Aunque esto me va a decir, ingeniero, eso no es estable, porque hay articulación, ¿no es cierto? Pero simplemente es vamos a predimensionar. Entonces, para asignar ese vínculo, le vamos aquí, con el clic izquierdo, de izquierda hacia derecha, si ven, a seleccionar el nudo. Incluso aprecian ustedes aquí en su lado izquierdo de la pantalla, dice 2 puntos seleccionados, 2 points seleccionados. Que están los 2 puntos seleccionados y le voy a asignar, ojo, siempre nosotros tenemos que seleccionar para después asignar, si no, no se nos asigna. Ya decirle, ahí te voy a poner tal cosa. Me voy acá donde dice asignar, si ven que es bien intuitivo, seleccioné, ahora ¿qué me toca? Asignar. Me voy a asignar, assign, hago clic izquierdo, ¿qué es esto? Un nodo, porque acá dice clarito, 2 puntos seleccionados. Y 2 puntos en el cálculo estructural es un nodo, ¿no es cierto? O un nudo, como normalmente le llamamos. O un join, acá un join es una junta, un nodo, y le voy a aplicar join restricciones, ¿sí ven? Una restricción, un vínculo, una condición de borde, como la quieran llamar ustedes. Le doy clic izquierdo, y ahí está. Se me abre esta otra pestañita, los vínculos que veíamos en la clase de estructura, ¿no es cierto? Empotrado, articulado, el rodillo y un nodo. Entonces nosotros, digamos, voy a picar aquí en el empotrado. Si ven, el empotrado tiene todas estas restricciones. No se puede trasladar en X, en Y, ni en Z, ni puede rotar.